Ahora sí, feliz año 2026 para todos. Nos reencontramos aquí en Sin Fronteras, pero con límites, por Radio Sintonía 1420 AM, con los buenos deseos, la aspiración de que todas las metas que se propongan logren alcanzarlas, de que tengamos un mundo, pues, nuestra temática internacional nos obliga a ello, a decir y a luchar por ello, un mundo mucho más justo, transparente, limpio, con justicia, en libertades, sin tanta zozobra. Pues empezó bastante movido el año 2026 y de eso vamos a empezar a hablar. Así que bueno, un gran abrazo para todos, los mejores deseos este 2026 y nos reincorporamos a nuestra vuelta al mundo semanal. Hacía falta ya que nos encontráramos por acá. Y en la dirección de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón, Toti López Pocaterra en la coordinación general de producción, Carlos Colmenares en los controles, y quien tiene el inmenso gusto, el enorme placer de estar con ustedes todos los jueves de 9 a 10 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, activa ya la mensajería de la emisora, la señora Yolanda, ya envía, podemos decir, el primer mensaje del año 2026 en nuestro programa. Dice: cordial saludo, ya se extrañaba el programa Sin Fronteras pero con límites y sus acertados análisis internacionales. Bueno, un gran abrazo a la señora Yolanda, también los extrañaba a ustedes, hacía falta venir, retomar, estar acá. Bueno, la coyuntura había complicado eso porque, entre otras razones, impidió el retorno a Venezuela en la fecha que tenía planificada y fue bastante difícil, aunque uno puede hacerlo también a través de la virtualidad. Podemos conectar con Carlos, que está atento para ello. Sin embargo, primero no es esa misma sensación. Siempre he dicho, en la parte docente me dicen, ¿qué prefieren, las clases presenciales o las virtuales? Y prefiero las presenciales, hay esa cercanía y esa visión directa. Bueno, se hubiese podido hacer, pero además había otro detalle, y era que no había certeza, no había fecha concreta del retorno. Entonces eso hacía que en cualquier momento tuviese que salir y resultaba inadecuado e indelicado decirle de repente, bueno, los dejo hasta acá porque tengo que ir porque ahorita va a salir el vuelo. Entonces no habíamos retomado, pero ya en el país, y entonces hay que hacerlo. Por eso yo también, como dice la señora Yolanda, ustedes extrañaban el programa y yo los extrañaba a ustedes, activos siempre a través de la radio, a través de la mensajería de la emisora. Y bueno, antes de entrar en materia, porque hay bastante para analizar, hoy vamos a ponerle temas, vamos a ponernos fríos, hoy porque hay que hablar de Groenlandia, que es una de las grandes noticias que se dan y todo lo que se viene generando. Bueno, antes hacemos publicidad y hablamos del equipo de Policreativa Consultores. Ustedes tienen esos deseos, esas metas que todo el mundo anota para el año, porque el año está empezando, pero han ocurrido tantas cosas que pareciera que estamos en noviembre. No, estamos en enero, estamos todavía en el arranque del año, hoy es 22 de enero. Entonces, uno en estos días sigue con los propósitos del año. ¿Qué hacemos? ¿Qué puedo anotar? ¿Cuál es la prioridad? Y una de ellas debe ser crecer, debe ser emprender. Si usted tiene un emprendimiento, tiene una idea que quiere transformar en un ejercicio que le genere recursos, que transforme a la sociedad, y no sabe cómo hacerlo, hable con el equipo de Policreativa Consultores, que está presto a atenderlos, ya reincorporados también en sus funciones, en sus tareas, para acompañarlos, asesorarlos. En la parte legal, tiene un emprendimiento, pero no sabe si tiene que pedir permisos, cómo debe hacer la inscripción, qué pasa con el nombre. Hay un equipo jurídico. Si quiere más bien una estrategia comunicacional para que venda esa realidad, para que muestre ese carácter diferenciador de su producto, ¿por qué tengo que comprar lo que usted tiene y no el de su vecino que hace algo parecido? Porque el suyo puede tener un valor agregado, tiene que saber venderlo, y en eso Policreativa Consultores también los acompaña, les da ese plan de medios e incluso empieza a diseñar esa estrategia para ver si el propósito del 2027 ya no sea arrancar ese emprendimiento, sino sea consolidarlo, porque usted lo hará en el 2026. Entonces, todas esas ideas, acompáñelas, deje que lo guíen y busca asesoría, la asesoría del equipo de Policreativa Consultores en materia comunicacional, en ejercicio de emprendimiento, en técnica legislativa, todo eso. Hay gente preparada para acompañarlos, además, por supuesto, de nuestras formaciones, tanto dentro como fuera de Venezuela. Policreativa Consultores los forma, los guía, los acompaña y los asesora en ese ejercicio fundamental para que usted pueda crecer y diferenciarse de manera positiva. Policreativa Consultores. Bueno, se activaron en la mensajería. Enrique nos dice, hola, un efusivo saludo. Aquí Enrique con un hola marcado. Dice, estamos como un dinamo, bastante, Enrique. El gran problema de eso es que no vaya la máquina del mundo a quemarse, porque eso sí sería catastrófico. Y Beto nos dice, buenos días, feliz año, Luis Daniel. Un abrazo, Beto. Bien para ustedes, feliz año. Alonso dice, ¿qué te parece lo que está pasando en Groenlandia, en Gaza y en Irán? Bueno, Alonso, es que a eso nos referimos, y esa es la idea, ese
Estamos un dinamo generando informaciones que empiezan hasta cierto punto a solaparse, y ese es el gran inconveniente. Yo a la lista, Alonso, agregara Somalilandia, que volvió a hacer noticia a principios de año, como fue hace ya algunos años, cuando empezamos celebramos el año con la noticia, y nos dieron la noticia de que Etiopía y Somalilandia tenían acercamientos, y eso despertó la angustia en los países africanos. Bueno, en este caso Somalilandia volvió a hacer noticia por un reconocimiento que ha empezado a asomar Israel, y algunos dicen que eso podría llevar al reconocimiento por parte de los Estados Unidos. Con el presidente Trump en la Casa Blanca, cualquier cosa es posible. Si no, pregúntenle a los asistentes del foro de Davos, que llevaron la sorpresa de esa intervención, donde el presidente Trump no midió lo que dijo, incluso lanzó una frase muy dura de que Europa no avanza en la dirección correcta, y más de un asistente quedó entre indignado y sorprendido. Entonces, bueno, eso puede ocurrir. Entonces, efectivamente, vamos a conversar un poquito sobre ese detalle. Elica Ramos nos dice: buen día para todos, estoy muy sorprendido por todo el inicio en varios países, incluyendo el nuestro. Claro, en Colombia, yo les traigo información sobre Colombia. Viene cambio de gobierno también en Chile. Entonces empezó el mundo como muy rápido, con una actitud acelerada. Uno dice que pareciera que no está dosificando el fenómeno, lo dice evidentemente de forma metafórica, porque pareciera esa gente que quiere correr un maratón y sale corriendo como si fuese una competencia de 10 kilómetros. Cuando llega al kilómetro 4 corriendo, bueno, la máquina se fundió, se apagó. ¿Por qué? Porque termina generándose una realidad que cansa, que agota. Y aquí podríamos ir a eso. Ha empezado de una forma estridente este 2026, al punto de que, insisto, pareciera que llevamos 8, 9, 10 meses en lo que ha transcurrido, y apenas van 22 días del año 2026. Uno se ríe porque toca hacerlo así. Alexander Piñero dice: hay muchos detalles en el mundo. ¿Cuál será el detalle que falta? Yo creo que no es un detalle el que falta, Alexander. Hay una cantidad de cosas que empiezan a surgir y que van a estar allí también en el tintero, y que están latentes, están en punto prácticamente de ebullición, y van a dar de qué hablar. Realidades americanas, realidades en el África. Estamos también con esas noticias de la situación gubernamental en varios países africanos. Bueno, eso está allí también. Y Alexander Piñero dice: ¿qué opinas de Colombia y Petro? Bueno, podríamos, ya que Alexander toca ese tema, arrancar con informaciones colombianas, porque en Colombia la situación es bastante complicada. A mí siempre me dicen: ¿qué opinas? ¿Cómo ves el tema colombiano? Haber estado allí. Bueno, es una situación, es una realidad totalmente polarizada. Sigue teniendo aceptación el gobierno del presidente Petro, evidentemente mucha menos aceptación que la que llegó a tener en algún punto, y tiene mayor rechazo también. Pero la situación económica se nota difícil, y lo observa uno cuando va a comprar. Las cosas están caras, hay dificultades para poder adquirir ciertos rubros por el valor que tienen, no porque no se consigan, sino por el precio que tienen. Y va uno a hacer una revisión, visita centros comerciales. Raiza dice: feliz año, licenciado, qué bueno que ya estamos escuchándole. Un abrazo, Raiza. También, como les dije, contento de estar aquí con ustedes. Entonces, uno visita centros comerciales y ve locales vacíos, ve puestos que se arriendan o se alquilan, ve muchos apartamentos incluso que tienen sus letreros de arriendo o vendo. Entonces uno nota que hay una situación financiera que llama la atención. Hubo aumento de sueldo por parte del gobierno del presidente Petro. Fue un aumento de sueldo muy polémico, porque llevó el salario a unos 2 millones de pesos. Es un aumento, calculan, de un 23%. Dicen los entes patronales que no fueron debidamente consultados y no se tomó en consideración su postura respecto al aumento. Algunas centrales sindicales sí salen a celebrar. Yo creo que hay que verlo con cuidado y hay que prestar atención, no únicamente por el tema del salario, sino también por lo que encierra la dinámica laboral, concretamente en la seguridad social, que tengo que comentarles, lo percibí visitando algunos centros y siguiendo información. Me genera angustia porque pareciera la destrucción de la situación de la salud. Uno ve, por ejemplo, que hay en Colombia una política de estructura, una política de venta de medicinas, y colapsan. Las personas tienen que invertir un día en estar en esos lugares para que les vendan, no para que les den, para que les vendan las medicinas. Entonces uno ve que hay un desgaste, y un país que puede preciarse de tener una institucionalidad retrocede en gran medida. A mí
lo del salario también me generó ruido porque algunos me dijeron, bueno, pero no crees que es una conquista de los trabajadores, y es relativo. Si ustedes ven, ustedes observan, por ejemplo, una panadería de barrio, una panadería de urbanización, de zona, de sector en Bogotá, que asumamos tiene unos 10 trabajadores, entre las personas que hacen los buñuelos, el que hace el pan, los que atienden en la caja, los que preparan los desayunos y los almuerzos, los que vigilan, los que hacen la labor de aseo. Entonces, 10 empleados. Si usted a esos 10 empleados tiene que pagarles 2 millones de pesos a cada uno, estamos hablando de 20 millones de pesos. Sin contar, evidentemente, que tiene que comprar harina, que tiene que pagar servicios. En Colombia los servicios son costosos, independientemente de que se estratifiquen. Allá el tema de los estratos es bastante acentuado. Entonces, independientemente de los estratos, hay que pagar unos servicios que tienden a ser fuertes. Entonces, cuando usted ve y nota la dinámica, dice, bueno, ¿podrá pagarle la panadería a esos 10 trabajadores los 2 millones de pesos? O la conclusión o consecuencia será que las personas no puedan mantener sus puestos de trabajo. Entonces esa alegría inicial de voy a ganar 2 millones de pesos porque el presidente Petro aumentó el sueldo, puede terminar siendo contraproducente. Además, ¿en qué condición va a recibir el nuevo gobierno el que venga el país? Nuevo gobierno, por cierto, que pareciera que podría quedar en manos de la misma tendencia que hoy gobierna Colombia. Eso tiende a ser irónico. Una cantidad de candidaturas que cuando llegue el momento las abordaremos y a lo mejor tendremos que llevarnos 2 programas leyendo los nombres. Es una cantidad de gente, yo no sé cómo ir a hacer ese tarjetón colombiano, gente que se inscribe por firma, gente que va a consultas, gente que tiene aspiración inicial. Entonces todo ese escenario se presenta. Y el que encabeza las encuestas en este momento es Cepeda, Iván Cepeda. Iván Cepeda es hijo de un emblemático dirigente del Partido Comunista Colombiano, Manuel Cepeda Vargas, un senador asesinado por la violencia en Colombia, y el hijo ha recogido ese testigo, es un hombre que ha estado vinculado a los procesos de paz, una figura radical, si se quiere, en algunos postulados. Lo vimos, estando nosotros en Colombia, vimos que había viajado a España para intercambiar y conocer la realidad de los migrantes colombianos en España y ahí hacer campaña. Vimos incluso a gente de Unidas Podemos acompañando la campaña y hablando, por cierto, muy mal del presidente Trump en la locución que hicieron, que Colombia debía diferenciarse. El que va en este momento en el segundo lugar es Abelardo de la Espriella, un abogado muy polémico, se hace llamar el Tigre, es un abogado reconocido, un hombre que cobra unos honorarios bastante elevados en su labor profesional, pues un abogado de élite, es lo que quiero decir, muy famoso mediáticamente, que ha tratado de copiar un poco el estilo de Javier Milei. Falta que saque la motosierra, pero es esa idea, una figura también muy similar en el discurso a Bukele. Entonces eso termina hasta cierto punto empujando, planteando que hay una polarización. Sin embargo, podría terminar desinflándose de la Espriella porque no tiene tampoco una estructura fuerte que lo lleve. Allá los analistas colombianos hablan que en el caso de la elección anterior nadie daba nada por un señor llamado Rodolfo Hernández, que había sido alcalde de Bucaramanga, el ingeniero, y terminó pasando a la segunda vuelta y coqueteando con la presidencia colombiana. Entonces pueden ocurrir muchas cosas, hay que ver cómo se posiciona el llamado centro, qué pasa con gente como Galán, el hijo del doctor Luis Carlos Galán, ese gran referente de la política, si definitivamente los hijos de Galán dejarán de ser hijos de Galán, políticamente hablando. Pues el gran problema es no haber logrado desprenderse del imaginario, de la figura del padre. Entonces, ¿podrá hacerlo en este momento? ¿Qué posición va a tener el uribismo, que tuvo una amarga consulta para decidir quién era el candidato presidencial? Terminó siendo Paloma Valencia. Paloma Valencia es emblema también de esa estirpe de la política, es nieta de Guillermo León Valencia, que fue presidente de Colombia, y por ende bisnieta del poeta Guillermo Valencia, que aspiró la primera magistratura colombiana y fue incluso presidente del Senado. Entonces son esas estirpes, uno diría, condenadas a 100 años de soledad, como dice García Márquez. Bueno, mejor no tanto, pero sí son esos elementos que quedan allí. La gran pregunta, ¿qué pasa con los partidos tradicionales, el liberal, el conservador, que terminan siendo más bien una colcha de retazos de sectores que confluyen en torno a unas siglas, pero que son caudillos, que son fuertes en sus regiones, pero hasta allí eso queda? Entonces vendrán elecciones parlamentarias primero, ahí se harán algunas consultas y después vendrán las elecciones nacionales, las presidenciales, que lo más probable es que haya una segunda vuelta. Entonces está movido el panorama,
vamos incluso leyendo algunos mensajes. Ahorita pongo al día los mensajes que han enviado, pero adelanto con el de Fermín, que dice: ¿qué piensas que se debe a la situación internacional de Colombia? Yo creo, Fermín, que el gran inconveniente es la manera en que el presidente Petro maneja muchos de estos temas. Yo creo, esto no implica que a uno le guste o les disguste Petro. Tengo evidentemente una posición que ustedes conocen, bastante crítico de la manera en que el presidente Petro lleva la gestión de Estado. Sin embargo, he admitido, el presidente Petro ha dicho verdades. Lo que pasa es que lo hace en un estilo que a mí particularmente no me resulta apropiado. Prefiero lo que hace el presidente Lula o lo que hace el presidente Boric, que salen a conversar, salen a comentar sin estar generando polémica. Pero a veces el presidente Petro a las 3 de la mañana saca unos comunicados en las redes sociales que uno tiene que releer para tratar de entender lo que está asomando el primer mandatario colombiano. Entonces esa diplomacia de micrófono genera ruido, hace escándalo incluso. Entonces creo que el tema colombiano va por allí ahora. El cambio de actitud del gobierno estadounidense, que hablaba de unos aranceles hacia Colombia, que ponía a Colombia en una posición bastante dura y que incluso provocó que Colombia se moviera hacia China cuando se dio aquel acercamiento con el gobierno de Xi Jinping. Bueno, ha cambiado porque ahora Estados Unidos ve a Colombia como un aliado, después que había asomado el presidente Trump que él podía incluso tener acciones contra Colombia. Entonces es cambiante, pero creo que hay que bajarle al tema de los micrófonos. Yo siempre he dicho que los asesores deberían en algún momento a muchos dirigentes esconderles el teléfono y bloquearles las computadoras para que no estén ventilando algunos temas en redes. Entonces creo, Fermín, que la situación de Colombia va por allí. Hay polémica incluso ahora con Ecuador, que endurece ciertas medidas hacia Colombia porque dice que no hay colaboración en materia de seguridad. Tema por demás raro. Hemos visto al presidente Petro, eso que hablábamos del tema de las redes, abogando por la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass. Incluso dice el presidente Petro que además de ecuatoriano tiene nacionalidad colombiana, o sea, es colombiano, y aunado a ello uno recuerda que esas fricciones son peculiares porque el único que fue a la primera toma de posesión de Noboa había sido el presidente de Colombia. Uno dice, bueno, ¿qué está ocurriendo allí? ¿Hasta dónde hay diferencias? Vilma dice, hablando de Colombia, esos 21 o 26 cadáveres que se hallaron ayer con signos de haber sido ejecutados, guerra de guerrillas, ¿qué será? Yo creo, Vilma, que el gran inconveniente que se está viendo en Colombia es la reaparición de esa violencia por caudillos. Y tristemente, y uno lo dice, y a veces no gusta este comentario, es un producto de una paz mal estructurada. Uno quiere la paz. Y quiere la paz en Colombia, y quiere la paz entre Rusia y Ucrania, y quiere la paz en otros lugares, y quiere la paz en el Medio Oriente, pero quiere una paz justa. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno de España, ha sido tajante. En el caso ucraniano podemos traer esa idea. No puede ponerse fin a una guerra injusta con una paz mal estructurada o una paz injusta. Allí ocurrió lo mismo, hubo afán por inaugurar la casa, porque quería que todos fuéramos a la fiesta en la casa y resulta que esa casa olía a pintura, esa casa, las ventanas no cerraban bien, esa casa le faltaba una puerta, a esa casa le faltaba el cerco. Entonces, ¿qué ocurrió? Hubo inconvenientes. Eso pasó en Colombia y está pasando. El no haber cerrado adecuadamente la paz permitió que grupos amponiles, bandoleros, grupos criminales y terroristas sigan haciendo de las suyas en algunos lugares y estén además atacándose entre ellos, y en el medio personas que no tienen absolutamente nada que ver y que el único, esto vamos a decirlo por supuesto de manera irónica, el único inconveniente que tienen es vivir en una zona que se disputan estos grupos amponiles y delincuenciales. Entonces eso ocurre también con Colombia. Bueno, Gastón dice, los partidos tradicionales deben modernizar totalmente, Gastón. Y Petro dice verdad, sí, yo también creo lo mismo, que Petro ha dicho cosas, lo que pasa es que creo que las ha dicho de una manera que no es oportuna ni apropiada, ni el medio. Eso de hacerlo por redes pareciera que no es muy conveniente. Pero bueno, con eso podemos hablar de Colombia. Vamos a seguir leyendo los mensajes que nos llegan. Dalia habla del tema del dólar en Venezuela, los alimentos. Bueno, hay que buscar, dice, han subido, no sé dónde comprar. Ahí toca Dalia hacer excursiones, hacer turismo, a ver dónde consigue uno un lugar donde pueda comprar los productos y pueda conseguir mejores precios. Eso toca hacerlo y hay que buscar. Yo creo que hay que apostar en Venezuela por un entendimiento que lleve a que se dicten, se tejen unos argumentos, puedan diseñarse unos mecanismos para, entre todos, un abordaje nacional de los temas. Y un tema es el internacional, pero otro tema evidentemente es el económico, porque la gente sufre la situación financiera. Entonces, ¿qué hacemos para incentivar la economía, para fomentar el empleo? Creo que son debates que van quedando en el tintero. Félix dice, buenos días.
Los líderes de la Unión Europea celebran hoy una cumbre extraordinaria para analizar la crisis con Estados Unidos sobre Groenlandia, después de que el presidente Donald Trump retirara su amenaza arancelaria contra 8 países europeos. Por otro lado, Donald Trump prevé reunirse en los márgenes del Foro Económico de Davos con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien ha asegurado que los documentos sobre garantías de seguridad y un acuerdo económico y de recuperación están prácticamente listos para ser firmados. ¿Cómo ve usted ese panorama? Bueno, Félix, podemos hablar un poquito de eso ahorita, porque creo que el que salió y cortó el listón de una manera muy interesante de ver todo esto es el primer ministro Mark Carney, el primer ministro de Canadá, al que, por cierto, Trump puso allí. Usted dice, ¿cómo que Trump puso allí? Sí, porque Trump le hizo campaña al adversario, al señor Poilievre, el conservador canadiense. Le hizo campaña diciendo que él es el que tenía que ganar. Y bueno, la gente se espantó y votó por el Partido Liberal, partido que tenía en el poder a Trudeau. Carney era mi primer ministro encargado y logró entonces este señor, que prácticamente un técnico, es un tecnócrata porque viene de la industria financiera, terminó convirtiéndose ayer en un gran referente de la política y alguien que plantea una visión totalmente distinta. Más allá del discurso de Trump en Davos, del que podemos hablar y vamos a hablar además por las preguntas que hace Félix, más allá de lo pintoresco de Macron con sus lentes peculiares por una afección visual, más allá de que a Milei se le perdió una de las hojas que estaba leyendo, creo que hay que prestar atención al fondo, y el fondo es Mark Carney con sus palabras. Bueno, seguimos aquí leyendo. Roberto Cedeño dice, ¿hasta qué punto los pueblos latinos y del Caribe seguirán teniendo situaciones adversas? Bueno, el problema, Roberto, es que cuando no hay entendimiento, cuando no hay instituciones sólidas, se presentan esas realidades. Yo siempre pongo el caso, ¿por qué el populismo anida en algunos continentes y es lejano en otros? No es que no exista populismo en Noruega, en Dinamarca, claro que existe. Lo que pasa es que las brechas son menores y esos discursos no calan. ¿Por qué terminan líderes de alguna naturaleza? ¿Por qué termina un Pedro Castillo llegando a la presidencia de Perú? Porque hay heridas abiertas y la gente quiere que mejore su situación y ellos avanzan con un discurso, no con una propuesta en muchos casos, sino con un discurso para proponer un cambio que termine llevando a esa transformación que no se da porque no hay instituciones, porque vimos esa posmodernidad encontrada, porque hay un enorme desorden. Ya incluso antes de la pausa les voy a poner un ejemplo de por qué la región no avanza y a lo mejor van a reírse cuando lo digamos, pero totalmente serio el comentario que les haré sobre Perú. Dice Bernardo, buenos días, Irán cumple este jueves 2 semanas desconectado del internet global, sin apenas comunicación con el exterior y negocios locales golpeados económicamente a pesar de las protestas que revocaron la medida, a pesar de las protestas que revocaron la medida, fueron reprimidas hace días, o que las protestas que provocaron la medida. ¿Qué estará pasando? ¿Habrá un final que permite un Irán distinto? Bueno, vamos a anotar eso, Bernardo, hablamos ahorita, hacemos un comentario sobre ello. Lima dice, buenos días, tenemos que reconocer que China es un gran poder, totalmente, Lima. China incide, tenía razón Quino a través de Mafalda cuando decía que los chinos saltan al mismo tiempo y sacan al planeta de órbita, y eso ocurre, manejan la economía, tienen la tecnología, tienen el pragmatismo, incluso para ofrecer. Beatriz dice, hola, buenos días, y ahora a costa del acuerdo Unión Europea-Mercosur, el Parlamento Europeo vota una moción de censura contra la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. ¿Qué fue lo que la están censurando? Ella ha sido bien conflictiva, no ha tenido 5 o 4 mociones de censura. Luego ahí Beatriz, que el gran problema de von der Leyen es que maneja también a la ligera algunos temas y termina tratando hasta cierto punto de imponer visiones y falta consenso, que creo que era algo bastante marcado del funcionamiento europeo. Candelaria dice, bueno, es que Colombia cerró 2025 con 187 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, 14 más que el 2024, una cifra que evidencia la continuidad del conflicto. Candelaria, y comentario duro, y evidencia el fracaso de la paz total también, que es la gran bandera del presidente Petro. Dice Reinaldo, dicen que el próximo presidente de Estados Unidos va a ser el hijo mayor de Trump. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, el hijo mayor de Trump le encantan los medios, le encanta también generar polémica, pero yo pensaría que ahí se va a imponer la institucionalidad y no van a elegirlo. Le pasa un poco como a Bolsonaro. Bolsonaro no puede, trató de que sea el hijo, que sea la esposa y no ha calado la idea. Yo pienso que quiere ser a lo mejor el hijo de Trump para que todo quede en familia, pero podría no llegar porque no es lo mismo, no es igual para sus seguidores y genera rechazo y angustia en los sectores que se oponen a Trump. Pero bueno, él aspira a eso. Inés dice, ¿qué opinas de los BRICS? Bueno, que los BRICS es una alternativa financiera, pero no han terminado, Inés, de consolidarse porque falta institucionalidad. No tienen una estructura más allá de los encuentros que hacen, de la idea del banco, pero faltan visiones políticas que puedan llevar
a trascender. Pero creo que tratan de llenar un vacío, aunque hay algunos allí que juegan en los BRICS, pero también se acercan a Estados Unidos. Bueno, en los BRICS está, por ejemplo, Rusia, está Brasil, son miembros fundadores. Bueno, vamos a identificar a mi zona, pero antes un comentario de Perú. Perú no deja de ser noticia, ahora es el presidente Gerí. Está en la palestra y tuvo que recibir a una comisión, o ir a conversar con una comisión del Congreso que lo investiga, porque el señor sale en horas de la noche, camuflado, a reunirse con unos empresarios chinos que tiene, o con un empresario chino que tiene denuncias, tiene unas medidas que privan su ejercicio, porque se habla incluso de comercio con algunos rubros que no deben, están controlados en Perú. Entonces el presidente Gerí, aquí es donde viene lo más grave, terminó diciendo que él en realidad había ido a comer a un restaurante y después que él había salido en la madrugada a comprar caramelos, pero que él no va a renunciar porque comprar caramelos no es ningún elemento que obliga a que él pida perdón, que lo que quieren es desestabilizar su gobierno, bueno, como si fuese muy difícil hacerlo, porque tristemente la política peruana termina dando risa amarga, porque gracia no da, pero es preocupante. Y termina entonces el presidente Gerí diciendo que no, que él fue y que él no sabía que el local, porque el detalle que le dice la oposición es: usted entró a un local que estaba clausurado. Sí, pero yo no sabía que estaba clausurado y yo lo que quería era ver y quería comprar mis caramelos y lo que ustedes quieren es evitar que haya elecciones. Bueno, llegará Gerí a terminar el periodo. En Perú están acostumbrados a quitar presidentes, lo que pasa es que llegará un punto en que no habrá quien poner, porque se suceden uno tras otro. Pero es vergonzoso lo que está ocurriendo y es dramático. No solo por la composición, representaba nada en términos políticos y terminó asumiendo la presidencia del Perú. Entonces es dramático porque además le decía una parlamentaria: usted nos ve la cara de tontos, presidente, ¿cómo que fue a comprar caramelos a las 2 de la mañana? Y Jerez decía: sí, que yo tengo algunas costumbres. Entonces, lamentable lo que se ve, y ahí notamos la falta de seriedad con la que se ve la política y por qué es fundamental participar. Pues si usted no participa, llegan personajes así que lo que dicen es que quieren ir a comprar caramelos en la madrugada y usted los quiere es que gobiernen, hagan las cosas bien, digan la verdad y sean transparentes. Bueno, identificamos la emisora y regresamos para abordar los temas que nos han pedido, fundamentalmente el tema de Davos, el tema de Groenlandia y la coyuntura en Irán. Ya regresamos. Bueno, regresamos, estamos oídos, el programa empezó como el año, nuestro programa, fuerte, dinámico, así, sabroso, por eso genera entre todos intercambio. Bueno, vamos a continuar, antes hacemos publicidad. Se lo dijimos al inicio del programa, 2026, inicio de año, metas que tenemos que trazarnos, que debemos diseñar. Y una de ellas es crecer. Frente a esta realidad hay que innovar. Y usted tiene en sus manos la posibilidad de hacerlo. Tiene esa idea que quiere transformar en una propuesta de cambio, que le genere ingresos, que le dé estabilidad y que preste un servicio. Puede dar unas clases, puede tener un producto, puede diseñar un mecanismo, revisar algún elemento. Eso debe hacer, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo arranco? Bueno, para eso está el equipo de Policreativa Consultores con su línea de emprendimiento, con su labor enfocada a que usted esa idea que tiene la haga realidad y la ponga a valer. Visite nuestra página web www.policreativaconsultores.com y síganos a través de las redes sociales @policreativapisoconsultores. Pronto las redes, después de la pausa de inicio de año, vienen nuevamente activarse con materiales, con videos, con análisis y con una cantidad de iniciativas para que ustedes, estén o no en Venezuela, puedan adquirir las herramientas que los ayudarán a crecer, a desarrollarse, a mostrar ese carácter diferenciador que ustedes tienen y a triunfar, que es la gran apuesta que tiene para ustedes Policreativa Consultores. Policreativa Consultores los forma, los guía, los asesora y los acompaña. Policreativa Consultores. Bueno, vamos a seguir con el programa. Veíamos mientras identificábamos la emisora, veíamos a ver si había alguna noticia relacionada con el Perú. Ya hemos caído también en el escenario de la señora Boluarte, que uno todos los días tenía que ver la prensa peruana a ver si lograba mantenerse en el cargo. Bueno, duró bastante tiempo. Y aquí, efectivamente, aquí termina viéndose la noticia. Están hablando ya del caso de Gerí, que podría ser enfrentar una vacancia, una más, porque es que ya se ha enfrentado a unas que no han prosperado. Dicen que esta podría ser definitiva y lo más probable es que el escenario político peruano ya se esté moviendo a ver quién va a quedar y por cuánto tiempo quedará, porque no duran nada los presidentes. Tiene poco más de 100 días Gerí, Somos Perú. Bueno, tiene esa situación que se ha presentado con el empresario de origen chino Xinhua Yang, que es
dueño del salón Xinjiang y del Marker Capón, y lo más grave que es un proveedor del Estado. Entonces eso, que fue captado ingresando encapuchado el presidente del restaurante Yang, luego a un local que acaba de ser clausurado, y Gerí se enreda en las explicaciones que él lo hizo por el Día de la Amistad entre el Perú y China, pero si usted quiere celebrar no va encapuchado, no tiene por qué hacerlo de esa manera. Y además es hasta indelicado y es una descortesía. Entonces bueno, después dijo que no, que era una cena privada, después que él había invitado a comer al ministro del Interior, pero lo que a mí me genera ruido es porque tuvo que ir encapuchado y porque después tuvo que mentir, que era que él había ido a comprar unos caramelos. Entonces bueno, de verdad polémica la posición de Gerí. Creo que tenemos tarea para la semana que viene, ver si todavía Gerí sigue en el cargo o empezar a buscar quién podría ser el próximo presidente de Perú, creciendo además la idea o el comentario de que se tienen que ir todos, porque es el mensaje, así como ocurrió en España y ocurrió en México, empieza a calar esa corriente también en el Perú, que se vayan todos. Perú, por cierto, con una cantidad de candidatos presidenciales que también hacen complejo el seguimiento. Bueno, vamos entonces el tema relacionado con el Perú. María Cristina dice, a mí me ha llamado la atención el hecho de la decisión de la primera ministra japonesa Sanae Takaichi de convocar elecciones anticipadas apenas 3 meses después de asumir el cargo. Obviamente ha pedido la primera ministra, además de algunas acciones que lleva, llamar a elecciones. Unos dicen ¿por qué? Creo que el argumento de la primera ministra, una mujer además con un discurso nacionalista bastante fuerte y que tiene vinculaciones políticas, no es el partido de ella, pero es un partido aliado con una fuerza muy pequeña que tiene aspiraciones de crecer, pero tiene un discurso extremadamente nacionalista. Entonces lo que algunos leen de esto es que la primera ministra Sanae Takaichi lo que quiere es usar la fuerza que tiene para hacerse con un mayor poder parlamentario y no estar dependiendo de coaliciones, de coyunturas y estar al vaivén de cualquier inquietud. Entonces, bueno, María Cristina, pero eso puede salirle mal. Si hay al frente una propuesta dura, con un planteamiento distinto, con candidaturas atractivas, podría generarle ruido. Pero bueno, se la jugará la primera ministra conservadora japonesa. Federico dice, China construyó un puerto inmenso que va a traer mucho crecimiento. Claro, el Perú tiene presencia en todos los países. Bueno, aquí María Cristina continuaba con el tema de la estrategia que puede acabar con la primera mujer mandataria en Perú. Claro, llama la atención eso María Cristina, pero ella apuesta a ese liderazgo, a decir, bueno, ya estoy, pero denme mayor fuerza para poder gobernar sin ciertas ataduras que el sistema me lleva por la presencia de otros grupos y por la condición de mayoría y minoría que se presenta en este momento. Eso es lo que podría estar apostando la primera ministra. Manuel Cárdenas nos dice, mis respetos, doctor, ¿logrará sobrevivir el Foro Económico Mundial? Bueno, que se mantendrá debilitado, eso sí, pero se mantendrá como un espacio donde la gente espera ir a escuchar algunas posturas. Creo que fue dura, insisto, la posición de Mark Carney, que habla de un nuevo liderazgo y va a quedar para eso, como un foro de entendimiento, con posiciones sensatas, donde otros más bien tratan de buscar inversiones, de generar palestra para decir participamos en el foro económico. Es prácticamente una maestría, si se quiere, en el sentido de que usted pone en su currículum político, fui al foro económico como presidente o como jefe de Estado, ahí me recibieron, pero más allá de eso hay alguna visión. Bueno, Carney dice que tiene que construirse. Un hombre además, el primer ministro de Canadá, a diferencia de Trump, que empezó con sus discursos de costumbre, generando ruido, diciendo incluso frases, si Estados Unidos cae, Europa caerá con ellos. Si los norteamericanos avanzan, los europeos los seguirán. Una manera además grosera de referirse a las cosas. Él dijo que Estados Unidos y Europa tienen un tema migratorio que no es adecuado, un seguimiento migratorio, tienen un tema además relacionado al gasto público, y usó una frase que ahora le da por allí, ya no es tal persona es muy mala y después dice, me gusta fulano porque es un gran tipo. Ahora dice, amo y usted rellena a quien quiere. Dice, amo Europa y quiero que a Europa le vaya bien, pero no está avanzando en la dirección correcta. ¿Verdad? La manera de Trump que hace ruido porque no tiene, va a dar lecciones de qué a Europa y termina viéndose, y eso trajo ya inconvenientes en Europa. Incluso empieza a aparecer también la idea, el comentario de qué va a pasar con Groenlandia, porque hemos visto un Donald Trump que coloca la bandera estadounidense en Groenlandia y dice que va a comprar Groenlandia. A mí me recuerda mucho la política de presidentes estadounidenses que uno ha revisado en la historia. Aquellos que querían, por ejemplo, comprar la República Dominicana,
o la actitud de, incluso lo he dicho en algunos puntos en redes de manera también muy irónica, he dicho que Trump pareciera ser un Teodoro Roosevelt contemporáneo, no Franklin Roosevelt, Teodoro Roosevelt, que lo que falta es que salga de cacería, porque es la misma posición que tiene de un Estados Unidos que trata de avasallar, y el tema con Groenlandia es bastante complejo y ya ha creado ruido en Europa. Ya lo dijo el primer ministro de Canadá en reuniones con líderes europeos, pero lo han dicho también desde Europa, que hay que respetar la integridad, que Groenlandia tiene que decidir su destino, porque Groenlandia es territorio danés, tiene un estatus especial en Dinamarca, pero entonces no tiene por qué Estados Unidos decir que quiere avanzar, que quiere tomar ese territorio. Al que le gusten las series, a mí hay una serie que me pareció interesantísima que se llama Borgen. Borgen es una serie danesa de la política en Dinamarca. Les adelanto, a mí me gustaron mucho las 2 primeras temporadas, pero recomendaría que vieran la tercera. Pues la tercera, aunque no me pareció tan atractiva y no me atrapó tanto como las 2 primeras, es sobre Groenlandia. Entonces allí entra ese detalle de por qué la política en Groenlandia es peculiar, qué tiene Groenlandia que hace atractiva, el posicionamiento de Groenlandia. Incluso Trump ha dicho, bueno, ese pedazo de hielo, como en algún momento un comediante afín a él había hablado muy mal de Puerto Rico, es una isla de basura en medio del mar. Bueno, Trump dice, eso es una isla, es un pedazo de hielo, ¿no? Entonces un pedazo de hielo, ¿por qué lo quiere? Entonces empieza a hacer eso cuando habló también de que él estaba dispuesto a convertir a Canadá en un estado de la Unión. Entonces, todo eso tiene que llevar una reflexión y está dejando muy mal parado a Estados Unidos. Inclusive eso pasa también con el tema ucraniano. Ustedes nos comentaban acá que Zelensky ha mencionado estar dispuesto a firmar, pero ¿a firmar qué? Porque es que lo que se propone en el acuerdo Ucrania es leonino, lesiona la misma integridad ucraniana limitándole las Fuerzas Armadas, involucrándolo en un proceso electoral, manejando a Estados Unidos como si fuese, ni siquiera Estados Unidos, Trump, manejando Ucrania, el tema económico como si fuese una empresa particular. Poco lo mismo que pasa en Gaza, donde colocan una junta que preside Trump. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué eso es así? Porque él es el emperador, es el hombre que decide el día y la noche. Entonces, eso tiene que llevar a una gran reflexión de hasta dónde están dispuestos a dejar que esa corriente estadounidense pueda ir. Hasta dónde están dispuestos no es la Unión Europea, no es China, no es América Latina, es la misma sociedad estadounidense que empieza a ver con preocupación lo que ocurre. Y yo pensaría que el presidente Trump se da cuenta porque ha dicho que si ganan los opositores a su gestión las elecciones de medio término, vendrá el colapso. Y van a sacarlo. O sea que yo diría que Trump tiene la idea de que pierde popularidad y de que las elecciones de medio término, que son este año, faltan algunos meses todavía, la Cámara de Representantes puede cambiar la correlación, pues se renueva totalmente y tener la oposición a Trump mayoría, y en el Senado también podría haber cambios y quedaría el presidente amarrado y sujeto además a medidas que se le puedan dar. Pedro nos dice, bueno, para mí Takaichi, vuelve Pedro al tema japonés, espera que el apoyo público a su papel como primera ministra compense la falta de aprobación pública del partido que lidera. Exactamente, y el partido, no solo el que lidera, sino el otro partido que la acompaña. Entonces Pedro, la idea es ella como figura arrastrando. Y dice Pedro, con respecto a Donald, fíjense que de los casi 60 países invitados, solo 19 se han unido al Consejo de Paz de la propuesta de Trump. Trump incluso, no le vayan a estar mandando mensajes por celular, porque él ventila lo que la gente manda. Si no, pregúntenle a Macron, que le mandó unos mensajes y Trump terminó enseñándolos. Dice Jan, históricamente Estados Unidos expandió su territorio mediante compras significativas, como la compra de Luisiana en 1803 a Francia, que duplicó el país, la compra de Alaska en 1867 a Rusia, considerada también un gran negocio por sus recursos. También hubo adquisiciones de España, como la compra de Florida y ventas forzadas, como el Tratado de la Mesilla en 1854 a México, y podría seguir, así que no es una práctica nueva. Bueno, gracias a Jan, porque efectivamente esos aportes, y no compró más porque no pudo, quería comprar la República Dominicana y ejercer un tutelaje además sobre Cuba, la famosa enmienda Platt, sobre Haití. Nubia dice, bueno, si el señor Yang no habló de anexiones tras guerras como las de Puerto Rico, Juan, y compras menores como de las Islas Vírgenes, exacto, Nubia, y el control además que llegó a tener esta unión sobre Filipinas, la posición allí, y el tema puertorriqueño, que siempre es doloroso en el sentido de la coyuntura que vive, aunque los puertorriqueños incluso ahora apuestan más bien, no por seguir siendo un Estado libre asociado, sino por ser un Estado más de la Unión, que es muy difícil que el Congreso estadounidense y la institucionalidad acepten por las condiciones de Puerto Rico.
Adolfo dice, no se nos puede olvidar que su mentalidad es la de un empresario y uno muy bueno. Al final, si lo vemos como estadounidense, el hombre busca enriquecer en todos los aspectos a su país. Bueno, Adolfo, pero también un empresario que se ha declarado en algunos puntos en bancarrota, aunque el recurso de la bancarrota en la mentalidad estadounidense es para protegerse de ciertas medidas. Pero en todo caso, ya hay ruido porque no es solo eso, es también el tema de la actitud que tiene la policía, el ICE, el ICE, con la que han salido, hay denuncias, el tema de los derechos humanos, la violencia que se está viendo. Entonces, eso ha posicionado un liderazgo distinto. El señor Gavin Newsom, por ejemplo, gobernador de California, se convierte en la ficha que podría competir frente al modelo de Trump. Trump no puede repetir en la política estadounidense porque ya tendría su segundo periodo, aunque él habla de una reforma constitucional, pero es bastante difícil que con todo y la gente que lo secunda en el Parlamento avancen en esa dirección. Bueno, el señor Antonio Domínguez, oyente consecuente de nuestro espacio, nos dice, excelentes comentarios en el programa. Ya lo habíamos extrañado, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Yo insisto, también los ha extrañado ustedes y extrañaba hacer el programa. Hace falta este dinamismo, este contacto permanente que tenemos entre todos. Bueno, comentarios sobre Irán que nos están pidiendo. ¿Cambia la situación en Irán? Yo soy de la idea de que la situación en Irán cambió hace tiempo. Cuando empezaron aquellas protestas, año 2009, en donde se pedía un viraje, donde la gente salió a protestar en Irán contra la actitud que tenía el gobierno y además que tenía la máxima figura político-religiosa, el Ayatollah Jamenei, cuando ordenó a la gente que se fueran a sus casas y la gente dijo, no nos vamos a la casa, nos quedamos en las calles protestando. Allí hubo ya esa realidad y hubo un descontento, ese llamado movimiento verde, porque usaban el color verde y prohibieron usar el color verde y la gente salió con sus banderas, sus bandanas, sus pañuelos verdes a protestar. Ahí empezó a cambiar la realidad. La gente que apoyaba al opositor Mousavi usaba ese color y caló el discurso en la juventud, pero no logró. Terminó el presidente Ahmadinejad manteniendo el cargo. Después Ahmadinejad, opositor a todo lo que está ocurriendo, pero por otras razones. Ahmadinejad había logrado su reelección con esa elección 2009. Allí la situación cambió. Después vimos el caso, las protestas en torno a la situación de la joven Amini, que fue golpeada y producto de esas heridas murió, fue asesinada por usar mal el velo, con una policía de la moral que pareciera que remite a obras de Orwell, 1984, una policía de la moral en el siglo XXI, pero existe. Entonces ya la gente empezó a salir. O sea, la situación en Irán cambió. Ya no hay esa obediencia ciega, ese temor exacerbado. Ahora, que eso implique en lo inmediato un cambio político, habría que ver. Y el cambio político no puede ser el señor Pahlavi. El señor Pahlavi es el heredero al trono, es el hijo del Shah, y no puede ser, por más que salga en videos con la vieja bandera imperial, que el presidente Trump diga que es un buen tipo, que hable por el mundo y que dé charlas. No puede ser, porque ese señor tiene muchos años viviendo fuera de Irán, no representa la identidad de Irán, porque no conoce cómo se vive en ese país, porque está fuera, y además es una imagen que no le dice nada a el grueso de los jóvenes que probablemente ni siquiera conozcan cuál es la historia antes de la Revolución Islámica de 1979. Entonces lo que hay que buscar es que haya partidos dentro, que haya movimientos, incluso haya gente a lo mejor que haya abandonado Irán recientemente y pueda regresar con unas ideas distintas. Pero el cambio en Irán no lo representa el heredero al trono, el heredero a la corona de Irán, que vive fuera del país desde que cayó el gobierno de su padre en 1979. Entonces, eso que están mostrando y el mismo, creo que es un ejercicio hasta de irresponsabilidad del príncipe, salir a decir que él llama a la gente y que él incluso los incentiva y los insta a que se mantengan en las calles, pero muy cómodo hacer ese llamado desde afuera cuando son los iraníes los que están saliendo a enfrentarse a unas fuerzas que están dispuestas absolutamente a todo para que después este señor crea que él va a llegar y lo van a aclamar y lo van a tener. Entonces esa reflexión hay que darla porque no es tampoco en la idea de cambio que se quiere y que se aspira y que se conseguirá. Eso incluso termina siendo hasta contraproducente porque va a alejar a mucha gente que diga, bueno, pero entonces vamos a volver a un gobierno que fue depuesto y fue retirado, no el de él, pues ya
todo caso sería el del papá, pero un sistema que se movió, cayó porque era un sistema que tenía una gran inequidad, que representaba un enorme cansancio, que había una opulencia de los sectores que gobernaban frente a una población, y eso generó un repudio colectivo del que terminó aprovechándose la revolución islámica, que se quedó prácticamente con todo y fue la que llevó adelante la conducción política, pero era un movimiento que fue secuestrado, porque era un movimiento nacional contra una manera de llevar el poder. Entonces, eso de estar diciendo que el cambio puede representarlo el heredero al trono de Irán, no, más bien yo diría que eso termina siendo hasta una falta de respeto con los que luchan allí, que van a decir, bueno, pero entonces nosotros estamos arriesgando la vida para entonces venga un señor de afuera a decir que él es el que va a tener el control. Bueno, eso termina ocurriendo, pero sí está movida la situación. Lamentablemente hay muchas cosas que no sabemos porque no hay conectividad y puede esperarse lo peor y hay que prestar atención. Bueno que hayan traído el tema de Irán también el día de hoy, porque tiene que avanzar en torno a esa iniciativa de encontrar una solución a Irán, pues además Irán es un país que tiene energía nuclear y que puede utilizarla. Reinaldo Mora nos dice, bueno, a raíz del comentario del señor Adolfo, no se nos fue por aquí, nos jugó la página, se fue la señal y perdimos el comentario que estábamos leyendo, ya vamos a ir recuperando la conexión en la emisora, a ver, pero bueno, para ver, nos dejó en ascuas la idea, a ver cuál era la visión sobre el comentario del señor Adolfo. Ajá, ya está aquí, lo que nos dice Reinaldo. Bueno, a raíz del comentario del señor Adolfo recordé algo que leí. Soy candidato a la presidencia en un país que, en esencia, está en la bancarrota y necesita de un hombre de negocios exitoso, dijo Trump. Claro, esa era la imagen, eso es lo que se quería, aunado a que la alternativa, bueno, eso lo decía a la revista Rolling Stone durante la campaña, dijo Trump a la revista, nos dice Reinaldo Mora. Claro, y el problema es que en la acera opuesta usted tenía un personaje como el presidente Biden, que podía tener las mejores intenciones, pero no tenía ya la capacidad de llevar al país. De frente a eso, surgió otra vez Trump como opción. Y en la primera, Trump le logró ganar a Hillary Clinton, que era una mujer emblemática, dinámica, pero que no logró, porque la ruptura de llevar a una mujer al poder en la sociedad estadounidense, bueno, no quisieron dar ese paso. El caso es que el Partido Demócrata no leyó la realidad y creyó entonces que había que dejar a Biden, y cuando lo retiró y lo sustituyó por Kamala Harris, era tarde ya, terminó entonces el presidente Trump ganando la presidencia. Bueno, vamos a hacer publicidad, ya llegando al límite del tiempo de nuestro programa, pues unos minuticos más que hemos tomado, la emoción del reencuentro que tenemos hoy jueves. Bueno, haciendo publicidad, recordamos que llegamos a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores. Visite nuestra página web, siga nuestras redes sociales, entérese de los servicios e involúcrese. Cambie la manera de ver las cosas, convierta su idea en un elemento productivo e incida positivamente en la realidad. Policreativa Consultores. Bueno, contentos de haber retornado con ímpetu, con ánimo, con energía en este 2026. Saludos además al señor Eduardo, a la señora Clara, a Heidi Villanueva Dayana, que están en Bogotá. Yo vivo estos días y en algunas zonas se ha ido la luz, entonces mandamos calor de programa para quienes están allá en Bogotá. Un gran abrazo a todos. Bueno, nos dice Susana, ay sí doctor, qué bueno que ya está activo, su óptica es bien válida, feliz 2026. Bueno, gracias Susana, y yo corrijo algo allí, qué bueno que ya está activo, no, que estamos activos, pues ustedes están también allí, prestos como lo evidencian hoy en la mensajería. Y Federico González dice, ¿qué tal sería Michelle Obama como presidenta? Federico, dicen que muy buena, muy activa, pero hay un detallito. Michelle Obama no quiere, al menos hasta ahorita, ser presidenta. Y eso es fundamental. Si usted no quiere, por más que tenga todo, no va a llegar. Dice Merceditas desde Medellín. Un abrazo a quienes nos escuchan desde Antioquia. Saludos, licenciado Álvaro. Feliz año. Bueno, gracias Merceditas. Bueno, nos vamos diciendo que en la dirección y presidencia de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón, Toti López Pocaterra en la coordinación general de producción, Carlos Colmenares, atento siempre a los controles, y quien tiene el inmenso gusto de acompañarnos en esta vuelta al mundo semanal de todos los jueves de 9 a 10 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, llega un mensaje aquí de última hora, Olga, ¿y la Kamala sería posible candidata a presidente de Estados Unidos en las próximas elecciones? No se estila porque ya perdió, aunque Nixon perdió y después fue presidente, fue candidato y ganó. En todo caso, Kamala genera ruido, pero Olga, ella quiere y lo ha dicho, mi proceso político no ha terminado. Pero pareciera que es la hora más bien de Gavin Newsom, el gobernador de California, quien irrumpió ante el avance del sector de Sanders y de Ocasio-Cortez, que aunque pareciera ser socialdemócrata, en los Estados Unidos es percibido como muy radical y
genera ruido. Entonces parece más bien que es el gobernador de California, Gavin Newsom, el que podría aspirar. A lo mejor Kamala quisiera volver a ser vicepresidenta. Eso estaría por verse. Bueno, nosotros nos vamos, atentos a las redes, estén pendientes de la programación de Radio Sintonía 1420 AM, de los programas, del chat. Síganos además en nuestras redes y suscríbanse al canal de Telegram y al canal de YouTube. Ahí vamos subiendo los programas. Si usted el programa de hoy quiere escucharlo, transmitirlo, bueno, @Luis Daniel Álvarez V Radio, @Luis Daniel Álvarez V Radio, por Telegram y por YouTube, ahí quedan los programas. Y dice Rodolfo, sí, el gobernador de California está ganando mucho terreno, coincido con usted. Bueno, Rodolfo, estamos en la misma línea entonces. Bueno, nos vamos, podemos escuchar una canción, Carlos nos dice que sí, Nube Gris, que es una canción peruana. Bueno, me pareciera que dirá el presidente Gerí que él salió encapuchado porque había una nube gris y podía llover, pero en realidad la nube gris es la que tiene sobre su gestión, y lamentablemente pareciera que esa misma nube gris no es tan melodiosa como el vals peruano que vamos a escuchar, sino es algo que pone una sombra en el mundo y nos lleva a tratar de ver con atención qué puede ocurrir y qué podemos hacer. Un abrazo a todos y Dios mediante el próximo jueves en nuestra vuelta al mundo semanal aquí en Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía 1420 AM. Feliz día para todos.